Muy buenos días, profe, espero se encuentre muy bien. Les deseo muchos éxitos en todo. Yo soy Castillo Hernández Luis Alejandro. Estoy presentando el proyecto final del ciclo escolar 2020. Mi carnet es 02020-094 y aquí tiene un pequeño documento que subiré junto al video para que así pueda ver mis respuestas y todo eso de una forma más formal y es un pequeño documento. Así que vamos a ver. Y aquí está el circuito que voy a modelar. Lo hice lo mejor posible y procederé rápidamente a la explicación. Este circuito pues es bastante sencillo. Está conformado por una resistencia variable, que es la que estoy seleccionando, un resistor normal, es primitivo, un termistor NTC y un amplificador de lazo cerrado. También tiene un relé con su diodo protector y este sistema de transistor que también sirve para proteger el circuito lógico, o bueno, en este caso el circuito de electrónica, que es este, que sirve para protegerlo de lo que voy a explicar a continuación. Bueno, prácticamente en este circuito muy sencillo se presenta un LM393, que es un amplificador operacional, y en esta oportunidad pues nos sirve como un simple comparador. Bueno, no simple, sino que como un comparador. Este comparador compara dos cantidades de voltaje. Los voltajes dados aquí son estos dos. Esto está en divisor de voltaje, divisor de tensión. Eso significa que para calcularlo sería la fuente de voltaje, que es 5 voltios, por la resistencia que queremos saber cuál es su voltaje, partido la suma de las dos resistencias. Haciendo esta operación pues miramos que este es fijo, o sea, este es como darle un estándar, porque el termistor, cuanto más temperatura tenga, menor va a ser su resistencia. Por lo tanto, al ser 46 grados va a disminuir mucho su resistencia, por lo que el mayor voltaje va a estar dado por esto. O sea que esta resistencia va a ser la que consuma más voltaje y lo que va a llegar aquí va a ser mucho menor, porque si comparamos la diferencia potencial que va a consumir esta resistencia va a ser menor, porque sencillamente la suma de los voltajes de estos dos voltajes tiene que ser igual a los 5 voltios que le estamos suministrando. Bueno, explicando un poco más rápido, esto pasa lo mismo acá. Acá esta resistencia variable pues al aumentar cuesta más que pase, porque se agranda más esta resistencia. Entonces aquí sería prácticamente lo mismo de un divisor de voltaje, el cual sirve como estándar para poder compararlo. Una vez que el voltaje de aquí es pequeño, gana este, y al ganar este se configura en directo y activa el transistor, que sirve como interruptor para que la corriente fluya y se active la bobina, la cual va a hacer funcionar al relé. Bueno, cuando esto es mayor, o sea que esta resistencia está fría y 10K, pues se divide el voltaje y por lo tanto digamos que este está hasta arriba, que este está hasta abajo y tiene una resistencia muy grande. El voltaje que le va a suministrar al amplificador va a ser poquito, y a la hora de la comparación va a ser inverso y no va a fluir corriente, porque el transistor va a actuar como un interruptor cerrado. Bueno, procederé a enseñarle el funcionamiento. De hecho, la simulación está iniciada y este diodo sirve como protección, porque como sabemos, espero no equivocarme, pero la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente. Entonces a la hora de que le quitamos la corriente, todavía va a haber un flujo de corriente, porque actúa por inercia la corriente eléctrica. Ella siempre va a querer ir pasando, los electrones siempre van a querer ir fluyendo. Entonces a la hora de cerrar un circuito así, la bobina todavía va a tener voltaje y va a generar un pico de voltaje, lo cual lo podemos solucionar simplemente con un diodo que permita que la corriente fluya hacia la fuente de voltaje. Como digamos que un pico de voltaje en este nodo se puede presentar de 200 voltios, comparado con los 5 voltios que están aquí, pues simplemente la corriente irá a la fuente de alimentación y no se dañará nuestro circuito, porque el amplificador no podría soportar esos 200 voltios que le entran de regreso. Así que, y este transistor sirve como una protección mucho más sofisticada, por así decirlo, porque al ser un interruptor cerrado o abierto, al estar abierto pues va a dejar que acá fluya corriente, o sea que aquí fluye corriente, se activa la bobina y de hecho vamos a mostrarlo. De hecho ya está activo. Bueno, digamos, ahí está desactivo. Bueno, como ve, aquí está desactivo. Esto actúa, aquí no hay corriente de hecho, y la base no está dejando fluir la corriente de colector a emisor, por lo tanto la bobina no está activa. En cambio, cuando llega a 45-46 ya se activa y fluye corriente. Lo que hacemos con este transistor es que a la hora de que simplemente se apague, va a ser un interruptor abierto, por lo tanto la corriente ya no hallará forma de dañar nuestro circuito.
Entonces ese es el propósito prácticamente del transistor. Y para contestar rápidamente las preguntas, pues el nombre que recibe la configuración, como ya lo dije, este nombre que se llama divisor de voltaje, porque tenemos dos resistencias y un circuito. Si recorremos la malla, veremos que también podemos hacerlo por ley de Kirchhoff, que los voltajes tienen que ser igual, que la suma y resta de los voltajes tiene que ser igual a 0. El amplificador operacional está funcionando en comparador, como ya lo dije, para comparar dos cantidades. La resistencia variable de 10K sirve como un estándar, por así decirlo, para poder compararlo con un voltaje razonable a la hora que queramos variar la temperatura a la cual va a medir. Entonces digamos que acá tenemos una alarma que funciona con 240 voltios, pues a la hora de que normalmente es abierto pasa a estar cerrado, se activa la alarma y todos ya sabemos que se está incendiando algo. La forma de operación de este transistor, como lo dije, es de interruptor y nos interesa que actúe en corte, o sea que no deje pasar nada, en saturación o lineal. Yo diría que lineal, porque en saturación tendríamos el riesgo de que el transistor se dañase, así que tendría que ser lineal, o eso es lo que opino yo. Y el funcionamiento del relé ya sabemos que es una bobina que a la hora de que le suministran corriente eléctrica pues genera un campo magnético, el cual hace que el sistema mecánico se active y pase de estar abierto y pase esa barrita a este lado, porque es de metal, y entonces se atrae y se conecta con y se conmuta con este. Y eso sería todo. Muchas gracias por escuchar, profe. Esta fue la práctica final y esperamos que pase una agradable, espero que pase una agradable Navidad, un agradable año nuevo y mucha prosperidad y feliz fin de año. Buen día, profe. Espero verlo el otro año.